En este video hablaremos de lo estipulado según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías respecto a las obligaciones que tienen en común los compradores y los vendedores, básicamente establecidas en los artículos del 78 al 88 del mismo documento. La primera sección habla sobre el incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas. De acuerdo al SIX, se menciona también en esta ley las obligaciones tanto del comprador como del vendedor en caso de que haya un incumplimiento del contrato. Básicamente lo que habla el artículo 71 es que cualquiera de las partes puede rescindir de sus obligaciones si se sabe que la otra parte no cuenta con la solvencia económica necesaria para poder pagar o si su comportamiento es no cumplir con el contrato. En caso del vendedor, este se puede negar a entregar las mercancías al comprador, aunque éste ya tenga derecho sobre ellas, si cae en alguno de los supuestos previstos anteriormente. Queda como obligación de las dos partes que la parte que falle en el cumplimiento de las obligaciones antes o después de la entrega de las mercancías, comunicar inmediatamente y dar parte de seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. De acuerdo al artículo 72, si antes de la fecha del cumplimiento se diera que una de las partes incurriera en incumplimiento esencial del contrato, que faltara con alguna de las cláusulas escritas dentro del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto, es decir, por terminado. Si hubiera tiempo para ello, la parte que quiera declararlo resuelto debe avisar a la otra parte. Si la otra parte está dispuesta a cumplir, debe dar seguridad suficiente de que cumplirá con sus obligaciones, así evitando que se dé por resuelto el contrato. Claramente no aplica esto si la otra parte ya declaró que no podrá cumplir con sus obligaciones. De acuerdo con el artículo 73, este artículo hace referencia a las entregas sucesivas, las cuales refieren a contratos independientes por pedido. En estos casos, si una de las partes no cumple con una parte esencial del contrato, la otra parte puede declararlo resuelto, hablando específicamente de esa entrega solamente. Esto es un poquito para cuando se tiene proveeduría, que se trabaja por contratos que tal vez pueden ser mensuales. Entonces, esto habla específicamente de un mes o un contrato específico, no siendo así que abarque todos los contratos. En caso de que una de las partes dé indicios de que un contrato a futuro no podrá cumplir con algunas de sus obligaciones, la otra parte podrá rescindir ese contrato específico a futuro, siempre y cuando se avise con tiempo suficiente. Agregado a esto, el comprador que declare resuelto el contrato podrá declararlo resuelto de entregas ya efectuadas a futuro, si estos contratos están interrelacionados. La segunda sección de la que hablan es indemnización de daños y perjuicios. En esta sección pudimos encontrar que también dentro del Código de Comercio se menciona en la compraventa de mercantiles, una vez firmado el contrato, el contratante que cumpliere tiene derecho a exigirle al que no cumpla, exigir la rescisión o cumplimiento del contrato y la indemnización, además de daños y perjuicios, en caso de que no se cumpliera el contrato y la otra parte no cumpliera con su parte. Esto también viene en el artículo 74, el cual habla sobre la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya caído una de las partes, comprenderá el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia dejada de obtener por la otra parte, como consecuencia del incumplimiento. Esta indemnización no debe exceder la cantidad que se hubiera previsto con la firma del contrato, es decir, no más de lo que se esperaba ganar con la celebración de ese contrato, siendo así una cosa justa y no excesiva. Mientras que el artículo 75 menciona que si se resuelve el contrato y si de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualquiera otros daños y prejuicios exigibles conforme al artículo 74, el mencionado anteriormente. Por consiguiente, lo que menciona el artículo 76 es que si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercancías, es decir, uno de mercado, la parte que exija las indemnizaciones podrá obtener, si no ha procedido a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el precio señalado en el contrato o el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles como forma del artículo 74. Es decir, que se toma en cuenta el precio de otras transacciones equivalentes para tomar en consideración lo que se pagaría a la otra parte debido a indemnización, aumentando también daños y perjuicios.
Por último, lo que menciona el artículo 77 es que la parte que solicite el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cantidad en que debía haberse reducido la pérdida, siendo esto que no exista una ganancia excesiva y que no se dañe a uno más de lo que debería pagar según la ley. Ahora, hablando de los intereses, el artículo 78 se refiere a que cuando una parte no paga el precio o cualquier otra suma que se deba, la otra parte tendrá el derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo que mi compañero Iván ya habló sobre él, que es el 74. En este caso, el código que pudiera relacionarse es el del civil, ya que habla que hay una obligación de cumplir en tiempo y forma con los pagos ya acordados, pero no existe una norma como tal. Ahora se abordará la sección 4, que es la exoneración. Esto significa que es el hecho que la persona quede libre de una carga, compromiso o una obligación. Abordando al artículo 79, habla sobre que una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de incumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no se había considerado antes del cumplimiento del contrato para que se pudiese haber evitado las consecuencias. Al igual, en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, se puede encontrar que la exoneración se puede dar en el momento de la entrega de la mercancía, dependiendo del Incoterm que manejen. Es decir, se exoneran de sus obligaciones al momento de cumplir con esto. Y ahora, de acuerdo con el artículo 80, menciona que una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento haya sido causada por acción u omisión de aquella. Es decir, si en un dado caso una parte de la compraventa establece con la otra parte de entregar un 30% del total de los materiales para que se lleve a cabo la producción y esta misma no cumple con lo acordado, la parte que le iba a enviar dicho producto no podrá cumplir y de tal manera estará incumpliendo con la otra parte, por el incumplimiento de la dicha parte. La quinta sección se refiere a los efectos que tendrá una vez resuelto el contrato, es decir, una vez terminado. Estos efectos se encuentran entre los artículos 81 y 84. Empieza con la resolución del contrato, libera al comprador y al vendedor de sus obligaciones, excepto por la parte de la indemnización de daños y perjuicios, lo que se haya acordado para la solución de controversias o que el contrato establezca lo contrario. El Código Civil de la Federación podría apoyarse en esto, ya que en una compraventa civil puede pactarse que la cosa comprada no se venda a determinada persona, aún después de dado por terminado el contrato. El artículo 82 establece que el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o exigir al vendedor la entrega de otras mercancías en sustitución de las recibidas cuando le sea imposible restituir estas en un estado idéntico el comprador las hubiera recibido, excepto tratándose de las mercancías que hubieran perecido o deteriorado o que antes de darse cuenta de la inconformidad el comprador ya hubiera vendido, consumido o transformado las mercancías. La Ley de Navegación y Comercio Exterior no establece algo relacionado a esto, más bien habla sobre operaciones de verificación necesarias determinadas por los Incoterms. El Código de Comercio sí habla sobre el derecho del comprador a reclamar dentro de 5 días después de recibir las mercancías por cuestiones de calidad o cantidad y 30 días por vicios internos. En el artículo 84, si el vendedor estuviera obligado a restituir el precio, deberá abonar también los intereses correspondientes, y el comprador deberá abonar al vendedor el importe por todos los beneficios que haya obtenido de las mercancías o una parte de ellas. El Código Civil, el de Comercio y la Ley de Navegación no contienen algo similar a lo anterior. La sexta sección de conservación de las mercancías dentro de los artículos 85 a 88 habla sobre la conservación de las mercancías que toma lugar cuando por alguna razón el vendedor no ha podido entregar al comprador las mercancías o porque el comprador ha decidido rechazarlas. Ambos pueden tomar las medidas que sean necesarias para conservar las mercancías
siempre que los gastos para hacerlo no sean muy excesivos. Si las partes que están ejerciendo actos de conservación con las mercancías no reciben respuesta de qué hacer con ellas, estas se pueden vender siempre y cuando se notifique a la otra parte. Que el vendedor tenga que conservar las mercancías implica que el comprador no esté cumpliendo con una obligación de pagar en el momento acordado, que es el momento de la entrega, que podría estar relacionado con el Incoterm elegido y los términos de pago acordados.